Hola, buenas a todos. Aquí estamos una vez más y hoy vamos a tocar un tema bastante solicitado, un tema apasionante, un tema amplio y es resistencia antimicrobiana. De paso les comento que estamos estrenando el logo nuevo de la página, que va a ser el logo oficial. Acá están nuestras redes sociales, YouTube, donde vamos a ir subiendo los videos, ya saben, el correo para cualquier duda, consulta, material que deseen, y el Instagram, que es donde vamos subiendo el contenido. Entonces vamos hoy con lo que es resistencia antimicrobiana. Cuando estamos hablando, cuando nos vamos a meter en el mundo de la resistencia antimicrobiana, nos estamos metiendo en una galaxia dentro de un universo. Un universo llamado infectología y una galaxia llamada resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque la resistencia antimicrobiana, el tema es tan amplio como microorganismos existen, como géneros y especies existen. Cada género, incluso cada especie, tiene sus mecanismos de resistencia propios, mecanismos que a veces aún no hemos descubierto, mecanismos que están bien estudiados, y por lo mismo comprenderán que es difícil tratar de explicar todos los mecanismos de resistencia de todas las bacterias en una sola sesión. Yo creo que esto da incluso para una subespecialidad de la infectología de por lo menos un año. Pero están, ¿cierto?, los médicos microbiólogos clínicos que se dedican a esto. Pero en ese sentido, eh, la sesión de hoy lo que busca es abordar la resistencia antimicrobiana desde una perspectiva más general, centrada, sí, en los mecanismos de resistencia más comunes, más prevalentes en la práctica clínica. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Inicialmente, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos a hablar de la relevancia clínica de la resistencia, luego hacer un breve recordatorio de los antimicrobianos y sus mecanismos de acción, porque no podemos hablar de resistencia si no sabemos cómo funcionan los antibióticos, tanto en gram negativos como en gram positivos, y finalizaremos con algunas conclusiones. ¿Por qué es importante hablar de resistencia antimicrobiana? Primero, tenemos que entender que es un antimicrobiano. Y solemos usar el término indistintamente, o se cree que cuando se habla de resistencia estamos hablando de antibióticos. La verdad es que un antimicrobiano, como dice acá, lo voy a leer, es un agente farmacológico indicado para el tratamiento de infecciones por bacterias, virus, hongos o parásitos. Por lo tanto, el término antimicrobiano es mucho más amplio, abarca una mayor cantidad de moléculas, y en todas ellas se pueden presentar resistencia. Hay resistencia de los virus a ciertos antivirales, en el VIH sucede, hay resistencia, por ejemplo, de los hongos a fluconazol, algunos hongos son resistentes, u otras resistencias más complejas, y los parásitos también pueden ser resistentes a determinadas drogas. Pero bueno, nos vamos a centrar en antibióticos específicamente. Y hoy son una de las mayores amenazas de salud pública a nivel del mundo, y al igual de salud alimentaria. ¿Y por qué? Principalmente porque la resistencia a los antibióticos es un problema transversal de salud pública, o sea, afecta a todos los países por igual. Claramente hay diferencias epidemiológicas en cuanto a prevalencia e incidencia de algunos mecanismos, pero ningún país está exento de tener una persona infectada con un organismo resistente. Incluso acá la resistencia tampoco distingue edad, nada, o sea, hemos tenido pacientes neonatales de 3 días que ya están con antibióticos de amplio espectro, o cuando se sospecha, por ejemplo, en recién nacido de madre portadora de microorganismos multiresistentes. Hace poco hubo un curso muy bueno de la Católica donde estaba en discusión si utilizar meropenem, por ejemplo, de entrada, o gentamicina con ampicilina, o sea, de eso estamos hablando. Y decir, y esto es súper importante como concepto básico, que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. Las bacterias son seres bastante inteligentes. Yo diría incluso a veces más que nosotros, porque tienen una capacidad de adaptarse al medio impresionante. Y dada esa capacidad natural que tienen, es que el uso indebido de estos medicamentos, estamos hablando de los antibióticos, tanto por el ser humano, es decir, prescripciones antibióticas inadecuadas o por tiempos inapropiados, o el no prescribir el antimicrobiano adecuado, genera resistencia en nuestras propias bacterias. Y además, y esto no es menor, la industria alimentaria está acelerando el proceso de resistencia porque se utilizan antibióticos de muy, muy amplio espectro en el proceso de producción de alimentos. En ganado, por ejemplo, bovino, eh, vacuno. Y de hecho, con los peces también he visto que usan
colistin, así a pasto, vancomicina, antibióticos de muy amplio espectro. Y hay un paper muy bueno donde se detectaron unos mecanismos de resistencia especiales a colistin justamente en productos cárnicos. Así que un llamado también a los médicos veterinarios a que se hagan partícipes de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Y como dice acá, esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, que según un estudio cierto de la OMS, esto ya es más que conocido, la resistencia antimicrobiana será la primera causa de muerte en 2050. Como vemos acá, donde dice antimicrobial resistance, en 2050 va a ser la primera causa de muerte, superando incluso el cáncer, superando incluso la diabetes o enfermedades crónicas no transmisibles en general. Y esto es grave, pero ¿saben qué? 2050 parece una fecha lejana. Yo diría que, bueno, además de que estamos muy cerca, así como vamos, y con lo que me ha tocado ver lamentablemente en la práctica, yo creo que estamos más cerca que lejos de esta fecha y probablemente sea mucho antes. Para entrar un poco en contexto y no se aburran tampoco, este es un poco el panorama. Antes teníamos nuestras cefalosporinas, ¿cierto? De primera, segunda, tercera generación y andaban estupendo. Una coli fenotipo salvaje, con una cefalosporina incluso hasta a veces de primera generación, segunda, eran sensibles y podíamos atacar. Y hoy la Escherichia coli muy inteligentemente nos responde, eh, este meme es muy bueno, con su BLE, las famosas BLE, destruyendo nuestra cefalosporina, dejándonos sin opciones en esa familia de antibióticos. Bueno, y pasado este meme, esta es la situación actual. Y acá les pongo este antibiograma porque la primera parte que quiero tocar es la relevancia de por qué es tan importante este problema. No es un problema del cual yo puedo hacer caso omiso cuando paso por el hospital y veo un antibiograma resistente, no, que lo vea infecto. Esto le compete a todos. Este es un paciente que empezó por neumonía por coronavirus, está en UCI, actualmente lleva más de un mes hospitalizado, comenzó con clínica respiratoria, se le tomaron cultivos de secreción bronquial y hemocultivos, y en el hemocultivo apareció esta Klebsiella, neumonía, resistente a micacina con SIM muy alta, BLE positivo por el mismo algoritmo que da el equipo, a todas las cefalosporinas, ¿cierto? Tenemos resistencia a penicilinas con inhibidores, carbapenémicos, eh, y colistin resistente. Esto, la verdad, el colistin resistente probablemente sea sensible. Hay un problema con el colistin y es que cuando se van a hacer métodos de detección de susceptibilidad antimicrobiana por microdilución, el colistin se pega al plástico, entonces no se distribuye bien. Pero eso es un tema de discusión entre microbiólogos, consensuar cómo se va a medir la SIM de colistin. Y el hospital tiene que decidir también cuál va a ser su metodología a utilizar. Pero fíjense en algo acá. Esta bacteria tiene una micacina bastante alta y de piptazo también, y de cotrimoxazol también. Asociado a todos los carbapenémicos resistentes, yo debo inmediatamente sospechar una carbapene más, que es un mecanismo que vamos a ver en detalle, pero que destruye los carbapenémicos. Y efectivamente, esto es de hace un par de días, como les digo, nos encontramos con esto, una Klebsiella, carba-NP positivo. El carba-NP es un test rápido, cromatográfico, que nos permite ver si hay o no carbapenemasas. No distingue si son serino o metalocarbapenemasas, solamente dice hay una carbapenemasa. O sea, el mecanismo es enzimático. Y luego se realizó un test específico y resultó lamentablemente ser una metalalobetilactamasa del tipo Nueva Delhi, las NBM, que hablaremos más adelante de ellas, pero esto no es bueno por ningún motivo. Y obviamente se mandó la muestra al ISP para su confirmación molecular. Este problema nos sucede con la Klebsiella, una enterobacteria, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos uno de los grandes enemigos, que es Pseudomonas aeruginosa, un patógeno bien especial porque acá, si vemos, también nos encontramos con amicacina muy resistente, piptazos con una SIM muy alta y los carbapenémicos resistentes, pero con sensibilidad a colistina afortunadamente. Igual podríamos sospechar con una carbapenemasa, pero nos encontramos con un test de carba-NP negativo. Y esta muestra está bien tomada por los criterios de Murray, que en algún momento podemos también hablar de ellos. Tenemos hartos polimorfos nucleares, pocas células epiteliales, buena calidad de muestra. Se ven bacilos negativos y resulta una pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas característicamente, o sea, se caracteriza por utilizar distintos mecanismos, tanto enzimáticos como no enzimáticos, sobre todo el tema de las porinas, las bombas de expulsión, varios para ser resistente a los antibióticos. Y nos puede dar estos fenotipos.
Cuando vemos un antibiograma, siempre acordarse, estamos viendo el fenotipo de resistencia, no estamos viendo el mecanismo directamente. Y se han creado siglas para saber a qué microorganismos tenemos que ponerle más ojo que a otros, cuáles tienen mayor potencial de generar resistencia o producir problemas en los hospitales y también en la atención primaria. Tenemos primero esta sigla, que es el escape, con K, que es la abreviación o el acrónimo de Enterococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Cyanobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter species. Si se dan cuenta, estas son las principales bacterias que causan problemas en los hospitales y que, como veremos más adelante, las OMS le ha dado prioridad de tipo 1. Está este otro escape que me gusta un poco más porque es más amplio. Hablamos de enterococos, independiente de la especie, resistente a glicopéptidos, o sea, vancomicina. Tenemos los estafilococcus multisistemios resistentes, Clostridium difficile, también hay que considerarlo, Acinetobacter, Pseudomonas, y acá me gusta porque pone enterobacterias en general. No solamente Klebsiella, por ejemplo, Proteus son eh, peligrosas, sino cualquier enterobacteria tiene la capacidad de portar un gen BLE u otros genes de resistencia. Y esto es lo que les mencionaba, que la OMS generó una lista de patógenos prioritarios para investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Y entre prioridad 1, en prioridad crítica, menciona estos 3, de los cuales 2 son muy, muy frecuentes. Pseudomonas aeruginosa, aunque pueden ser pseudomonas de otras especies, como Pseudomonas putia, Pseudomonas fluorescens, que sea resistente a los carbapenémicos, es un gran problema, y las enterobacteráceas resistentes a carbapenémicos o productoras de beta-lactamosas de espectro extendido, las BLE. Y si nos damos cuenta, enterobacteráceas productoras de BLE, todos los días estamos llenos en nuestros hospitales y es prioridad 1, crítica según la OMS para el desarrollo de nuevos antibióticos. Por eso le digo que esta fecha 2050 podría incluso adelantarse. Bueno, vamos a hablar ahora de los antimicrobianos. Tenemos que entender cómo funcionan. Para eso, un breve recuerdo de cómo está constituida la pared de las bacterias, porque muchos de los mecanismos de acción de los antibióticos tienen como objetivo o como target la pared celular. Lo que vemos acá es el ejemplo de una pared celular gram positiva, que característicamente tiene una gran capa de peptidoglicano, ¿cierto? Por eso se tiñe o se ve morado en la tinción. Y luego, después de la capa privilegante, que es de la pared celular, está la membrana plasmática de la célula. Y entre medio hay ácido lipoteicoico, ácido teicoico y otras proteínas estructurales. En cambio, la pared gram negativa es bien distinta porque tenemos acá principalmente el lípido A, que va a ser uno de los targets. Después veremos de algunos antibióticos. Tenemos bombas de expulsión, perdón, porinas que permiten el paso de sustancias dentro de esos antibióticos. Esto en la membrana externa, porque hay una membrana también interna, que es la membrana plasmática propia de la célula, y esto sucede porque eh, el peptidoglicán o la pared celular gram negativa es más delgada, mucho más delgada, dejando un espacio periplasmático, que es este espacio entre las dos membranas, la interna y la externa, donde se ubica el peptidoglicán, que al momento de la decoloración con alcohol acetona, ¿cierto? Se decolora y se tiñe eh, rojo con la siguiente tinción. Entonces, esas son las diferencias principales. Acá se van a acumular ciertas enzimas y se van a presentar algunos de los mecanismos que vamos a ver. Y por su parte, también tenemos al ribosoma bacteriano, que va a ser target de varios antibióticos. Y el ribosoma, sabemos que es un organelo celular que su función principalmente es, o sea, su función es la síntesis proteica, es decir, traducir el ARN mensajero a proteínas, a aminoácidos más específicamente, y luego se ensamblan a proteínas. ¿Cómo está compuesto este ribosoma bacteriano? En general, el ribosoma bacteriano completo es 70S. S tiene que ver con la constante de sedimentación. Y el ribosoma 70S tiene dos subunidades, la grande, la 50S, y la pequeña, la 30S. Cada una tiene funciones distintas, pero no vamos a ahondar en aspectos más moleculares. Y de la 50S, mencionar que podemos encontrar a la 23S y a la 5S. La 23S va a ser importante después en un mecanismo.
Y acá la 16S que nos permite realizar la identificación de ciertos microorganismos. Si vamos a ver los mecanismos de acción de los antimicrobianos, podemos clasificarlos de dos formas. Una forma es por su mecanismo de acción y otra forma es por su familia. Lo mejor para empezar es ordenarlos por el mecanismo de acción. Inhibidores de la síntesis de la pared celular tenemos distintos tipos. Los betalactámicos, que son los más conocidos, ¿cierto? Dentro de los betalactámicos tenemos a las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Los glicopéptidos, donde tenemos, por ejemplo, a la vancomicina, la teicoplanina, que lo que impiden es la formación de estos puentes de ala del peptidoglicán, inhibiendo también la síntesis de la pared celular. Los betalactámicos lo que afectan es la actividad transpeptidasa de las proteínas ligadoras de penicilina, las PDP, evitando también la síntesis. Los glicolipopéptidos, como la, la aptomicina, perdón, acá tengo una confusión si es aptomicina o dalbavancina, que son algunos glicopéptidos que han salido últimamente, o sea, lipopéptidos que han salido últimamente. Y la fosfomicina, que es un fármaco, yo diría, como reemergente, porque existía hace mucho tiempo, se dejó de utilizar y ahora ha vuelto, especialmente para el tratamiento de infecciones urinarias, cuando viene en su forma oral, porque también existe endovenosa, eh, cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de UDP-glucosa, por lo tanto no se genera pared celular. Inhibidores de la síntesis de ADN, las quinolonas o fluoroquinolonas, cuyo target principal va a ser la DNA topoisomerasa, las girasas. Entonces, al inhibir esa enzima, no se va a poder sintetizar el ADN y la bacteria no se va a poder replicar. Inhibidores de la síntesis de RNA mensajero tenemos como el representante la rifampicina, fármaco anti-TBC, y luego tenemos los inhibidores de la síntesis de proteínas, que acá los podemos clasificar según la subunidad que se ve afectada en la inhibición. Aquellos que actúan sobre la subunidad ribosomal 50 son los macrólidos, como la citromicina, la eritromicina, la claritromicina, ese grupo. Tenemos a la clindamicina, el cloranfenicol, y a las dos oxazolidonas. Dentro de las dos oxazolidonas encontramos a linezolid y tedizolid. Tenemos también aquellos inhibidores, perdón, de la subunidad 30S, que principalmente son dos grupos, los aminoglicosidos y las tetraciclinas. Y detergentes de la membrana celular, porque literalmente eso es lo que hacen, destruir o disgregar la membrana celular. Tenemos al colistin o polimixina E y a la polimixina B. Colistin también es un fármaco antiguo que se dejó de utilizar por su toxicidad, pero hoy en día es la gran alternativa cuando tenemos patógenos multiresistentes, aunque han salido nuevos antibióticos. Bueno, ya casi lo clasificamos por familias. Habíamos dicho que en los betalactámicos íbamos a tener las penicilinas, que a su vez las clasificamos, ¿cierto?, en aminopenicilinas, penicilinas naturales, penicilinas resistentes a penicilinasas y penicilinas con actividad antipseudómona, como la piperacilina, la cefalosporina de primera a quinta generación, los carbapenémicos, que principalmente son tres, ertapenem, que no tiene actividad contra pseudomonas, y los que sí tienen actividad, que son meropenem e imipenem. Doripenem, la verdad, creo que está en desuso, no tengo más información al respecto, pero existe. Y de los monobactámicos, el Astronam. También podemos considerar los inhibidores de beta-lactamasa dentro de esta familia, como lo son el ácido clavulánico, tazobactam, avibactam, sulbactam, entre otros. Los glicopéptidos tenemos a banco y teico, como les había mencionado, acá está ya más en detalle, para que veamos eso. Los lipopéptidos, la daptomicina, que es una de las alternativas a la vancomicina cuando tenemos fenotipos de resistencia, por ejemplo, VAN-B en enterococo, que los vamos a ver también, y los glicolipopéptidos como la dalbavancina. Las quinolonas, acá están ordenadas de primera a última generación, lacionolíxico, ciprofloxacino, norfloxacino, leofloxacino y moxifloxacino. Y tenemos, bueno, como habíamos dicho ya, algunos de los macrólidos, las lincosamidas, que es la clindamicina, y otros antimicrobianos que tienen sus familias propias, como el cotrimoxazol, el nitrofurantoína, el metronidazol, etc. Y ahora vamos de lleno a lo que nos convoca, que es hablar de mecanismos de resistencia. Y para poder hablar de estos mecanismos, no podemos llegar y hablar sin antes clasificarlos. Siempre es bueno
cuando se va a tratar cualquier tema, partir de lo más general, irse a lo más específico después. En términos generales, una forma práctica de aprenderse los mecanismos de resistencia principales es clasificarlos según la tinción de Gram. Tenemos por un lado los gram negativos y hacemos referencia principalmente a los bacilos gram negativos, que son un gran grupo de bacterias, abarca muchos géneros y muchas especies. Y tenemos por otro lado los gram positivos. En los gram negativos vamos a ver que hay mecanismos enzimáticos y no enzimáticos. En los gram negativos los mecanismos enzimáticos son principalmente las beta-lactamasas, y de estas existen de espectro extendido, como lo son las BLE, las del tipo AMC, luego tenemos carbapenemasa, es decir, capacidad de destruir carbapenémicos, y acá esto debería ir en enzimáticos, los genes MCR son mecanismos no enzimáticos. Y tenemos los mecanismos no enzimáticos, como habíamos dicho, que son compartidos tanto entre gram negativos como gram positivos, pero son indiferenciados. A eso voy, no son específicos de los gram positivos o los gram negativos. Los no enzimáticos son tres principalmente: las bombas de flujo, el cierre de las porinas o alteración de las porinas, y las alteraciones del target farmacológico. Y de gram positivos específicos vamos a tener al gen MECA, que confiere resistencia a los estafilococos, los genes VAN, el gen CFR y las mutaciones de la PBP2A. Las vamos a tratar en detalle. Esta clasificación es para los antibióticos beta-lactámicos. Ambler, un científico que creó esta clasificación, clasifica las beta-lactamasas, es decir, las enzimas capaces de degradar beta-lactámicos, en cuatro clases moleculares: A, B, C y D. Y el grupo funcional es la clasificación de Wood de las beta-lactamasas, pero esto no es necesario aprenderse ni nada, pero saber que existe para después poder clasificarlo. Si se dan cuenta, asociado, por ejemplo, una, quiero ver de las más comunes, asociado a resistencia, por ejemplo, a carbapenémicos, están los genes BIM, genes IMP, que son metalocarbapenemasas, y tenemos otros como los KPC, que entrarían dentro de la clase A, y esa es una forma de clasificar. Ahora, ya entrando de lleno a mecanismos de resistencia gram negativos, vamos a partir con los no enzimáticos, que son por lejos los más prevalentes dentro de los mecanismos que vemos fenotípicamente. Las BLE, las famosas BLE. ¿Qué son las beta-lactamasas de espectro extendido? Como su nombre lo dice, beta-lactamasas son enzimas capaces de hidrolizar la mayoría de las penicilinas y cefalosporinas. O sea, acá ya estamos hablando de penicilina en todas sus formas. Cefalosporinas y además los oxoaminobetalactámicos. Estamos hablando de cefuroxima, cefalosporinas de tercera, cuarta y el asterionam, pero no tienen actividad sobre cefamicinas, que es una clasificación de cefalosporina que corresponde únicamente a la cefoxitina, y tampoco tienen actividad contra carbapenémicos, y además se caracterizan porque pueden ser inhibidas por ácido clavulánico. Esto estamos hablando in vitro, en laboratorio, son los test que se usan para confirmar. Entonces, las BLE son beta-lactamasas capaces de degradar penicilinas, la mayor parte de las cefalosporinas, el asterionam, no afectan los carbapenémicos, no afecta a cefoxitina y además son inhibidas por ácido clavulánico. Esa es la definición. En términos generales, el espectro que tienen las BLE tocan aminopenicilina, ¿cierto? Como la AMPI, cefalosporinas de segunda, de tercera generación, hasta de cuarta generación. Y pueden ser inhibidas por inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, nosotros al enfrentarnos a un antibiograma donde veamos resistencia, por ejemplo, a cefotaxima principalmente, o a ceftazidima, en algunos laboratorios ceftriaxona, si es que lo testean, vamos a estar ante una sospecha de BLE, porque como les dije, esto hay que confirmarlo con test confirmatorio, pero el fenotipo es muy orientador de que puede ser una BLE. Por lo tanto, definimos cepa sospechosa de BLE aquella que presente resistencia o intermedio a cefotaxima o ceftazidima. Y de este modo tenemos este flujograma donde si tenemos un antibiograma con una cepa de gram negativo, bacilo gram negativo, intermedio resistente a cefotaxima y o ceftazidima, y además los carbapenémicos están sensibles, estaríamos ante una sospecha de BLE. Y es importante el concepto de sospecha de BLE porque nos permite tomar conductas distintas. Puede que en atención primaria yo no tenga todos los recursos para hacer pruebas moleculares o pruebas simples, incluso en disco con agar,
para el diagnóstico específico de BLE, pero sí me orienta que puede ser una BLE y puedo también orientar mi tratamiento para elegir un antimicrobiano que cubra esta enzima. Cuando tenemos la sospecha de BLE, entonces, lo que procedemos a hacer es un test confirmatorio con ceftazidima, cefotaxima o cefepim en sinergia con ácido clavulánico. Y vamos a ver qué obtenemos. Si esta sinergia nos da sensibilidad, es una BLE, porque la definición de BLE nos dice que son sensibles, pueden ser inhibidas, perdón, por el ácido clavulánico. Si nos da resistencia, descartamos la BLE, pero nos encontramos en un escenario peor, que es la sospecha de una beta-lactamasa del tipo AMSE. Y esto es lo que les mencionaba. Tenemos acá, en el medio hay un disco de ácido clavulánico. Tenemos acá la ceftazidima, cefepime, Astrionam y cefotaxima. Si se dan cuenta, hay un halo de inhibición pequeño alrededor, por ejemplo, de la ceftazidima, pero cuando se aproxima a la difusión del ácido clavulánico, se observa un aumento de la susceptibilidad, porque en esta zona hubo sinergia antimicrobiana, o sea, sinergia antibiótica, perdón, entre la ceftazidima y el ácido clavulánico. Entonces inhibió las BLE, por lo tanto pudo generar un halo más grande. Este es el test confirmatorio para BLE, test fenotípico de confirmación. Fenotípico. La confirmación oficial siempre es molecular. En ese sentido, como les dije, un microorganismo productor de BLE, donde nos indican que es BLE, ya sea por test fenotípico o por cómo están las SIM en el antibiograma, es resistente y debe considerarse como resistente a penicilinas y a todas las cefalosporinas. Independiente de que alguna cefalosporina en el antibiograma me salga sensible, yo debo extrapolar eso a que todas las cefalosporinas son resistentes. Vamos a verlo en un ejemplo y nos va a quedar mucho más claro. Tenemos una orina por cateterismo, un paciente hospitalizado, ¿cierto? Y aparece una Escherichia coli. Y de los beta-lactámicos tenemos resistencia a aminopenicilinas, a cefalosporinas de primera generación, segunda generación y cefotaxima. Ceftazidima, si se dan cuenta, está sensible. Cefotaxima está resistente. Ok, vamos a ver cómo están los carbapenémicos entonces. Sensible, sensible, sensible. Tengo una cepa sospechosa de BLE. Y además podemos ver que la piperacilina con cefotaxam está sensible, lo que nos indicaría que o sea, que puede ser inhibida con inhibidores de beta-lactamasa. Pero eso ya es para el ámbito más típico. Hasta ahora tenemos una cepa sospechosa de BLE. Por lo tanto, el tratamiento no va a ser con ceftazidima. Pese a que está sensible y con buena SIM, no podemos usar ceftazidima porque sabemos que si tenemos resistencia a cefotaxima, sospechamos BLE y como no tenemos cómo confirmarlo, lo mejor sería iniciar un tratamiento pensando en que esto es una BLE. Y acá en este antibiograma vemos que hay resistencia a cefotaxima y ceftazidima, no toca cefalosporinas de cuarta generación, pero mantienen los carbapenémicos sensibles con sensibilidad a piptazo, por lo tanto lo más probable es que esto sea una BLE. Y las BLE son importantes, muy importantes, porque se transfieren de manera horizontal a través de plásmidos. Entonces, a nivel hospitalario es un problema muy importante, porque pueden producirse brotes o simplemente bacterias incluso de distintos géneros traspasarse los plásmidos con las BLE, con los genes para las BLE y expresarse. Entonces, son mecanismos que hay que tenerles bastante ojo a la hora del aislamiento. Las beta-lactamasas del tipo AMC son otro tipo de beta-lactamasas, pero esta vez, en términos generales, vamos a ver resistencia a penicilinas, a cefalosporinas y a penicilinas con inhibidores. Característicamente en el antibiograma se va a ver un fenotipo BLE con resistencia a piptazo, pero puede ser inhibida por el adidactam. Por eso hay antibióticos como la ceftazidima con adidactam o el ceftolozano con tazobactam para este tipo de resistencia. ¿Cómo funcionan las beta-lactamasas del tipo AMC o cómo se producen? Esto pasa cuando tenemos acá la membrana celular, ¿cierto? Una proteína que permite el paso de moléculas. Esto que dice acá, 1,6 AMP, corresponde a productos de degradación de la pared celular, que pasa por esta permeasa AMG
y lo que va a hacer AMG es ir a, lo que va a hacer AMG es permitir el paso para que los productos 1,6 AM se pongan sobre AMR, que es el gen regulador, y esto va a hacer que se active el gen AMC produciendo la beta-lactamasa del tipo AMC. Entonces la bacteria detecta que está siendo destruida y la, la, o sea, la proteína AMR se estimula para poder expresar el gen AMC. Pero esto tiene una autorregulación. Cuando llegan estos productos de 1,6 AM, hay una enzima llamada AMD que se encarga de degradarlos. ¿Y para qué los degrada? Para producir ácido 1,6 AM y péptidos. Y estos péptidos van a posicionarse sobre AMR y van a bloquearlas, por lo tanto no va a poder ser activada cuando están estos productos 1,6 AM. Es un poco complejo, pero lo que hay que entender de esto es que en términos como bien coloquiales, es que si yo una bacteria que sé que es AMC cromosómico la molesto, ella va a expresar su resistencia. ¿Y cómo se puede, por ejemplo, confirmar o fenotípicamente la presencia de un AMC? Existen varios métodos, y acá vemos uno de ellos, que tenemos un disco de ceftriaxona, un disco de piperacilina con tazobactam y un disco de imipenem. Si vemos acá, cuando hay susceptibilidad a ceftriaxona, a piptazo, cuando se expone a la bacteria a un carbapenémico, esta va a expresar, la bacteria, el mecanismo AMC y va a, por ende, destruir la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera, y el piptazo, que es una penicilina con inhibidor, porque indujimos la expresión de la resistencia que estaba en el cromosoma bacteriano al presionarla con un carbapenémico. Pero hay sensibilidad o susceptibilidad al carbapenémico. Y para esto hay una sigla muy buena que es AMCES, el grupo AMCES. ¿Y quiénes son el grupo AMCES? Son bacterias que dentro de su genoma, en su cromosoma bacteriano, tienen genes para expresar las enzimas AMC. Y estos genes pueden estarse expresando de manera constitutiva, que estén produciendo constantemente AMC, o bien pueden ser inducibles, que es, por ejemplo, cuando nos llega un antibiograma, por ejemplo, de un enterobacter sensible a todo. Un enterobacter que se ve aparentemente bueno y se subtrata con antibióticos inadecuados, lo que hacemos es inmediatamente inducir la expresión del AMC y nuestros antibióticos, principalmente, como dijimos, penicilinas, cefalosporinas y penicilinas con inhibidores se van a ver afectados. AMC corresponde a los Acinetobacter, a las Morganelas, Proteus providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Y acá en Proteus quiero hacer una mención a que hay que tener mucho cuidado con los Proteus, porque estos son intrínsecamente resistentes a colistin. Por lo tanto, si nos quedamos sin alternativas en el ámbito de los carbapenémicos, acá colistin no nos va a ayudar, porque es una resistencia intrínseca. Hay otras opciones, pero por eso hay que tener mucho ojo con este grupo de bacterias, con qué lo vamos a tratar. Esta no es una clase de terapéutica antimicrobiana, pero sí tener ojo de que este grupo contiene en su genoma genes para expresar AMC y que pueden ser constitutivos o inducibles. Y este es un fenotipo, por ejemplo, de un microorganismo AMC. Y fenotípicamente vamos a observar resistencia a penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y penicilinas con inhibidores. Acá los inhibidores se ven afectados. Pero tenemos los carbapenémicos sensibles. En el fondo, una manera de esquematizar esto, si nos damos cuenta, los mecanismos de resistencia en gram negativo, que son enzimáticos, van como escalando. Primero tenemos las BLE, que tocan penicilinas y cefalosporinas. Luego vienen los AMC, que tocan penicilinas, cefalosporinas y penicilinas con inhibidores. Y así vamos subiendo hasta que tenemos las carbapenemasas, que ya estas tienen actividad contra todos los betalactámicos, incluidos obviamente los carbapenémicos, que son su principal táctil. Y las carbapenemasas las podemos subdividir en dos grandes grupos, una clasificación un poco más bioquímica o molecular, pero que es útil.
porque nos diferencian dos grandes grupos. Las serinocarbapenemasas, que son aquellas que en su sitio activo de la enzima poseen residuos de serina, y las metalo-beta-lactamasas, que son las que en su sitio activo contienen, o sea, necesitan cationes divalentes, como el calcio, el magnesio, para poder ejercer la acción hidrolítica. Generalmente usan zinc. Y las carbapenemasas las podemos clasificar también según la clasificación de Ambler, que nos decía que habían clase A, B, C y D de beta-lactamasas en general. Bueno, para las carbapenemasas tenemos que las serinocarbapenemasas están contenidas dentro de los grupos A y D de Ambler. Las metalocarbapenemasas están en el grupo B, y el AMC hiperexpresado, que es un AMC muy expresado, que llega a tocar carbapenémicos, es un tipo especial en el cual no vamos a entrar en detalle, son de clase C. Las KPC son clásicas de las Klebsielas, y bueno, son las que principalmente generan problemas en los hospitales. Pero también tenemos las carbapenemasas, que son más comunes, por ejemplo, de las pseudomonas, las BIM, y las NDM, las New Delhi, que aparecieron allí por el 2013, 2015 más o menos. Se reportaron las primeras cepas con este mecanismo, un mecanismo nuevo que está entre las metalocarbapenemasas y que está generando actualmente problemas y apareciendo más de lo habitual. Y este es el antibiograma típico de una carbapenemasa, en este caso una KPC. Si nos damos cuenta, está todo resistente. Y ojo, uno podría pensar, ya, pero son beta-lactámicos, ¿por qué está resistente entonces el ciprofloxacino, el cotrimoxazol y la amicacina y la genta? Y es porque generalmente estas carbapenemasas vienen contenidas en genes cassette, o los genes que las contienen traen además asociados, ya sea por campusones o por integrones que han dejado en ese gen otros mecanismos. Casi siempre cuando hay una carbapenemasa del tipo KPC, por ejemplo, va asociado a resistencia a los demás antimicrobianos y con SIM alta. Estamos hablando de mayor o igual a 64 de la micacina, es muy alto, el trimoxazol igual y el triptase igual. Si ustedes ven todo resistente y con SIM muy altas, hay que sospechar una carbapenemasa, que es como se hizo en el caso inicial que mostramos, donde posteriormente se llevó a confirmación con un test cromatográfico, el CARBA-NP, o puede ser el Blue Carba también, pero después esa cepa evidentemente se manda a secuenciar. Y de los mecanismos no enzimáticos, vamos a hablar en gram negativos, pero tener en consideración que estos mecanismos son tanto para gram positivos como para gram negativos. Tenemos tres principales. El cierre de las porinas, o la alteración de la permeabilidad de las porinas, que es clásico de Proteus mirabilis, en donde la bacteria disminuye su diámetro. Puede pasar tres cosas: disminuir el diámetro de la porina, cerrarse por completo o desaparecer. Y hace menos permeable, evidentemente, el paso de los antibióticos. ¿Y por qué hago mención a Proteus mirabilis? Porque se van a encontrar a veces con antibiogramas con sensibilidad incluso a cefalosporinas, pero que tienen resistencia o intermedio a imipenem. Y uno diría, ¿pero por qué imipenem? O sea, ¿hay una carbapenemasa? No. Esto es por un mecanismo mediado por porinas. ¿Y por qué por porinas? Porque el imipenem, hay que recordar que no va solo. El imipenem es una molécula grande. El medicamento es porque va asociado a cilastatina, que evita la degradación del antibiótico a nivel renal. Por lo tanto, al ser una molécula tan grande, basta con que Proteus baje un poco el diámetro de las porinas y ya imipenem no va a ser efectivo. Eso lo van a ver frecuentemente. Las bombas de flujo, que como su nombre lo dice, son capaces de eliminar el antibiótico, de echarlo hacia el exterior mediante una bomba de expulsión activa. Y las alteraciones del target son mutaciones o alteraciones morfológicas en los sitios de unión de los antibióticos, disminuyendo obviamente la afinidad del antibiótico por su target farmacológico. Y acá lo vemos en modo general, que puede ser la disminución de la penetración del antibiótico por porinas, la eliminación activa por bombas de flujo o modificaciones del sitio diana o target farmacológico. En cuanto a porinas, como les había comentado, tenemos acá, por ejemplo, porinas salvajes, de un fenotipo salvaje, en el cual el antibiótico pasa sin problemas. Y tenemos que, cuando estas adquieren el mecanismo de resistencia al enzimático, pueden ocurrir tres cosas. Puede perderse la porina, es decir, que no hay y simplemente el antibiótico no pasa.
puede mantenerse la cepa salvaje y pasar el antibiótico sin problemas, o bien puede haber un estrechamiento del diámetro de la porina, por lo tanto no pasarle el antibiótico. Aunque también puede haber una menor expresión de porinas y por lo tanto pasar menos. En cuanto a las bombas de flujo, existen varios tipos de bombas de flujo, pero en general, la idea general de esto es que las bombas de flujo son bombas de expulsión activa capaces de eliminar los antibióticos del citoplasma de la bacteria hacia el exterior. Y generalmente la más común es esta, que afecta a una infinidad de antimicrobianos distintos. Y como ven acá, son bombas de expulsión activa, requieren energía. Bueno, este es el diseño ya más molecular. Y ahora, para ir terminando con la parte de gram negativos, quiero hablarles de los genes MCR, o Mobile Colistin Resistance. Estos genes proporcionan resistencia a colistin y se identificaron por primera vez el año 2015 en China. Este gen, lo malo que tiene es que es plasmirial, por lo tanto existe posibilidad de transmisión horizontal, lo cual es muy grave. ¿Y qué es lo que hace este gen MSR cuando se expresa? Codifica por una fosfoetanolamina transferasa que modifica el sitio blanco de donde actúa el colistin, disminuyendo la afinidad del colistin por el lípido A, que lo vamos a ver en esta imagen. Tenemos acá un lípido A normal, que nos otorga sensibilidad a colistin. Tenemos acá el lípido A donde ha sido modificado la parte terminal de la cadena del lípido A, al igual que acá, y al verse alterado el target farmacológico, se va a ver, por lo tanto, alterada la susceptibilidad de la bacteria al antibiótico. En Chile se reportó el primer caso hace un par de años de un Escherichia coli que portaba el gen MCR1. Desde ese entonces no recuerdo que hayan habido más reportes, afortunadamente, pero logró llegar a Chile. De hecho, esta es la distribución del gen MSR1, perdón, a nivel mundial. Este paper es muy bueno, es del año 2020, el año pasado, pero como podemos ver ya está distribuido en los 5 continentes. Acá principalmente en África se debe a problemas de detección, o sea, problemas de disponibilidad de métodos moleculares para la confirmación. Pero tenemos en casi todo Latinoamérica, Europa, Asia, etc. Este es el paper del cual les hablaba, muy bueno, se los recomiendo. Y acá nos muestra un escenario bastante malo, y es que solíamos nosotros hablar del gen MCR1, que el MCR1 aquí y allá, pero hoy día tenemos hasta el gen MCR9, o sea, hay variantes. Y así las bacterias se siguen adaptando, pero eso yo decía que las bacterias son seres muy inteligentes, porque es increíble cómo tienen la capacidad de adaptarse a medios adversos y de modificar componentes de su estructura para poder luchar contra las adversidades del medio ambiente. Y ya terminando los mecanismos gram negativos, mencionar que existen también mecanismos de resistencia, como les dije, esto es muy amplio, pero existen para, por ejemplo, las quinolonas. Cuando vemos un ciprofloxacino resistente, por ejemplo, u otros protoquinolonas, existen sus mecanismos propios. Dentro de ellos encontramos mutaciones que afectan a los genes GIR-A, GIR-B, que fue una pregunta que hicimos hace poco en el Instagram, que codifican para la topoisomerasa 2, o bien genes par-C, par-E, que codifican para la topoisomerasa 4, unas de gram negativos, las otras de gram positivos, y esto produce, al haber alteraciones en la forma de la topoisomerasa, que la quinolona no se puede unir adecuadamente a la topoisomerasa, por lo tanto no va a ejercer su acción y no va a inhibir la síntesis de ADN, y hay resistencia. Es cuando disminuye la afinidad del antibiótico por su target. También pueden haber bombas de expulsión, pueden haber una sobreproducción de proteínas que compiten con la unión de la topoisomerasa 2, evitando que actúe el antibiótico, o bien una enzima que acetila e inactiva principalmente cipro y norfloxacino. Y en cuanto a los aminoglicósidos, tenemos que pueden ser enzimas propiamente tal, que modifican la estructura del aminoglicósido, o sea, mecanismos enzimáticos,
pueden haber disminución de la concentración intracelular, porque el mecanismo mediante el cual los aminoglicosidos, principalmente la micacina, ingresan a la célula de una bacteria gram negativa es bien complejo. No es tan simple como que llega y pasa. Hay un tema con unos iones, cationes también, y en ese mismo sentido, la producción de bombas de expulsión activa puede alterar el paso de los aminoglicosidos. Pueden haber mutaciones o modificaciones en proteínas ribosomales, acordémonos que los aminoglicosidos actúan sobre la subunidad ribosomal 30S, eh, o mutaciones en distintos sitios de ribosoma. Y ahora pasando a gram positivos. En gram positivos tenemos, específico para gram positivos, tenemos estos cuatro principales mecanismos. El gen MECA, que confiere resistencia a meticilina en estafilococo, expresión de genes VAN, las mutaciones de las PDP2A, que da resistencia a ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación, y el gen CFR, que confiere resistencia a linesolid. El gen MECA, cuando se expresa, nos da como resultado un Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Y cómo se produce esto? Normalmente este gen está reprimido y no se está expresando, pero cuando nosotros lo estimulamos con algún agente beta-lactámico no adecuado, también inadecuado por ejemplo, el gen se expresa y lo que hace es que al escindirse esto se va a activar la expresión del gen, que va a codificar para una PBP, las proteínas ligadoras de penicilina, que son el target de los beta-lactámicos. Normalmente en un estáfilo que no expresa el gen MECA o está reprimido, se produce la PBP2. Pero cuando se expresa el gen MECA, se produce una PBP2A. Y al verse modificado el sitio de unión del antibiótico a la proteína, va a producir una disminución de su actividad y no va a entrar. Pero los humanos inventamos la ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación, que tenía actividad contra la PBP2A específicamente. ¿Y qué hizo la bacteria? Bueno, mutó la PBP2A para hacerla distinta y que la ceftarolina no pudiera unirse. Y así va a ser una batalla eterna entre adaptación de las bacterias y creación de antibióticos. En el caso de enterococo, en el caso de la vancomicina, perdón, cuando hablamos de resistencia a la vancomicina nos referimos principalmente a la resistencia en los enterococos. Y esto está mediado por la expresión de genes VAN. Tenemos muchos genes VAN que nos da distintos fenotipos de resistencia. Tenemos a los genes VAN A, B, D y M, que lo que hacen es que en el peptidoglicano hay una cadena polipeptídica y en estos fenotipos lo que sucede es que se reemplaza la alanina por el lactato en el último aminoácido, y en los VAN C, VAN E, VAN L y VAN N la alanina se reemplaza por serina. Por lejos, los más comunes son los VAN A y VAN B. ¿Y cómo los vamos a diferenciar fenotípicamente? El VAN A es resistente a vancomicina y a teicoplamina. Estos otorgan resistencia a glicopéptidos. Mientras que el VAN B es resistente a vancomicina, pero sensible a teicoplanina. Por lo tanto, teicoplanina es una opción de tratamiento en estos casos, antes de pasar a imesolía o aptomicina. Normalmente no se informa la teicoplanina, entonces es difícil saber el fenotipo, pero tener en consideración que hay dos fenotipos principales. Y mencionar solamente que el gen VAN-C está presente en Enterococcus gallinarum, una especie específica de enterococo que produce VAN-C. Por lo tanto, si tenemos un Enterococcus gallinarum en cultivo, inmediatamente sabemos que va a ser resistente a vancomicina. ¿Cómo se produce esto? Bueno, también como todo en las bacterias, hay mecanismos de regulación. En este caso, la proteína VAN-S, al unirse a la vancomicina, un glicopéptido, lo que hace es fosforilar a la proteína VAN-R, la cual va a ir a activar los genes promotores, tanto de los genes de regulación como de expresión de resistencia a vancomicina. Estos son los marcos de lectura y la dirección de la lectura. Como les digo, lo que sucede acá es que normalmente la vancomicina se va a unir a esta unión de alanina, el famoso de ala del peptidoglicán, y la vancomicina actúa. Pero cuando la vancomicina actúa, también está activando a VAN-S para que fosforile a VAN-R, y VAN-R lo que va a ir a hacer va a ser activar los sitios promotores e iniciar la transcripción, en este caso, por ejemplo, el gen VAN-A, donde lo que va a suceder es que en vez de producirse
este péptido de D-alanina, va a reemplazarlo por un lactato. Por lo tanto, acá lo que se ve como un cuadrado ya no es una alanina, sino que es un lactato. Y la vancomicina no se puede unir, por lo tanto tenemos resistencia. Acá lo que sucedió fue una modificación del target mediada por este mecanismo. Y en cuanto a linesolid es una 2-oxosolidona, que es ya casi terapia de última línea para los gram positivos, tiene efecto más bacteriostático que bactericida, y como sabemos, linesolid actúa sobre la subunidad ribosomal 50S. ¿Qué sucede con el gen CFR? Este gen codifica para una metiltransferasa que va a modificar la adenosina en la posición 2503 de la subunidad 23S. Lo vamos a ver en la imagen y va a quedar más claro. ¿Cuál es el peligro de este gen? Que puede ser transmitido a otras cepas, ya sea por plásmidos o tramposones. Acá el tema de la transmisión horizontal es bien complejo. Y de detectarse una cepa con gen CFR, necesita un aislamiento estricto y una vigilancia estrecha sobre los contactos y posible transmisión horizontal del gen. Acá vemos la subunidad ribosomal 50S, ¿cierto? La posición 2503, que es donde se va a modificar. Y acá tenemos linesolid, y al verse modificada el sitio de unión, no va a tener afinidad, por lo tanto, tampoco va a haber actividad antimicrobiana. Estas bacterias, como les dije, lo que hacen acá es una modificación o sea, el mecanismo lo que hace es una modificación del target, evitando la acción del linesolid. Bueno, y ya para ir concluyendo, yo creo que 4 ideas principales podemos sacar de esto. En general, que la resistencia antimicrobiana es uno de los principales problemas de salud pública. Ya vimos que era transversal a edades, raza, sexo, país, y es un problema que está avanzando y avanza a pasos agigantados, y tenemos que hacer algo al respecto. Lo más lógico y lo que más pronto podemos hacer es utilizar los antimicrobianos de manera adecuada. También importante saber que los mecanismos de resistencia lo podemos clasificar de una manera sencilla en función de la clasificación por tinción de Gram, es decir, son mecanismos que están en Gram positivos o en Gram negativos. Este es un método más didáctico porque en muchas clasificaciones, como les dije, nos estamos metiendo en una galaxia dentro de un universo. Esto es gigante. Los mecanismos de resistencia también tienen en consideración que pueden estar o no mediados por enzimas. Eso es muy importante porque están los enzimáticos, ¿cierto? Que son la mayoría de las beta-lactamasas, o los no enzimáticos, que igual hay varios. Y que los mecanismos de resistencia conferidos por plásmidos, por ejemplo, el gen MCR1, las BLE, el gen CFR, pueden ser conferidos de manera horizontal, es decir, a otras bacterias. Y ahí nos metemos en un problema gigante. Por eso, muy importante la unidad de IAS en el control de resistencia intrahospitalaria. Y bueno, finalmente el llamado acá es a utilizar bien los antibióticos. Saber que cuando estoy utilizando un antibiótico tengo un solo tiro y lo tengo que usar bien, porque probablemente si yo doy mal un antimicrobiano, lo que voy a generar va a ser resistencia y voy a dejar sin opciones después a ese paciente de terapia con algún antimicrobiano. Porque aquí estamos tratando dos seres vivos, las bacterias, a las cuales tenemos que eliminar, y al humano, al cual tenemos que evitar que le cause toxicidad. Entonces, es un escenario bien complejo la terapéutica en estos casos. Bueno, ese ha sido la presentación de resistencia. Espero se haya entendido. La verdad, insisto, es un tema muy, muy complejo, un tema muy amplio, pero les puedo recomendar, siempre que quieran buscar sobre resistencia, pueden leer las directrices del CLSI o de la EUCAST. EUCAST es europea, CLSI americana. Y en cuanto a libros, por ejemplo, Mandel, de enfermedades infecciosas, la base, y el Kahneman de diagnóstico microbiológico. Ambos libros muy, muy buenos, y con todo lo que un infectólogo debe saber de infectología. Muy, muy buenos. Acá están nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo próximamente este mismo video a YouTube para que lo puedan ver en el canal. Y ya saben, cualquier duda, consulta, pueden escribir al mail de Infectología Chile y ningún problema. Nosotros contentos les vamos a contestar todas sus dudas. Eso sería. Muchas gracias.